Pues buenas noches, amados hermanos, hermanas. Reciban saludos de la Iglesia de Cristo allá en Nuevo Laredo. Tenemos la oportunidad de que los hermanos nos den el privilegio de compartir con ellos la palabra con las 5 congregaciones de Nuevo Laredo y de Laredo, Texas. Vamos entre semana, cada día, a presentar una clase en diferente congregación. Por eso les digo literalmente que todos los hermanos saben que ando acá y les envían saludos, hermano. Y un deseo de que este año sea un año de éxitos en lo espiritual, que la iglesia crezca espiritualmente, que la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, y cuando esas dos cosas se dan, hay crecimiento numérico, hermano, y vamos a enfocarnos en eso. Bien, ¿qué les parece, hermanos, si abrimos nuestras Biblias allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 18, 19 y 20, hermano? Hebreos capítulo 10, versículos 18, 19 y 20. Y de ahí vamos a tomar, hermanos, una declaración que el escritor a los Hebreos hace para tomar una lección para nosotros en esta noche, hermano. Y dice el versículo 18: pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrenda por los pecados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y la declaración que vamos a tomar, hermanos, es lo que dice el versículo 19. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Otras versiones dicen, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Y según el capítulo 13 y en el versículo 22 de la carta a los Hebreos, todo parece ser que la carta a los Hebreos es una carta de carácter exhortativo, porque el escritor dice, hermanos, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Y la exhortación no es otra cosa, hermanos, que pongamos la mente en las cosas que Dios ha declarado y que son recursos para el cristiano, para que los use, para que los utilice en beneficio de su servicio a Dios. Y lo primero que queremos decir, hermanos, tenemos que ver a quién le fue dicha esta declaración, hermanos, que tenían libertad, que tenían confianza para entrar al lugar santísimo. Y quiero que veamos eso, a quién se le dijo esta declaración. Y lo que nosotros podemos ver, hermanos, en el capítulo 3 y en el versículo 12, el escritor a los Hebreos les dice, mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, esta declaración de que tenían libertad para entrar al lugar santísimo se les hizo, hermanos, se les anunció a aquellos que estaban en un camino, hermanos, por el cual su corazón se podría endurecer a causa de su falta de fe, y eso los llevaría a la apostasía, es decir, al apartarse de Dios. Pero también, hermanos, en el capítulo 5 y en el versículo 11 y versículo 12, el escritor a los Hebreos les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, eran hermanos que por voluntad propia, hermanos, habían estado tomando el camino de tapar sus oídos para no seguir escuchando
más de la palabra de Dios y para poder tener la posibilidad de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Pero también se les dijo a unos hermanos que según el capítulo 6 y versículo 12 de la carta a los Hebreos, eran hermanos que no solamente se habían hecho tardos para oír, sino que el escritor les dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe alcanzan las promesas. Es decir, eran hermanos que también voluntariamente estaban decidiendo no trabajar más, no hacer más en su vida al servicio de Dios. Estaban teniendo ese ánimo, hermano. Pero también cuando llegamos al capítulo 12 y en el versículo 3, el escritor les dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Están los hermanos con su ánimo, hermano, a punto de entrar en un estado de cansancio, y eso los iba a llevar finalmente a desistir en su servicio a nuestro Dios. Pero también se les dijo a aquellos que según en el capítulo 12 y en el versículo 12 y versículo 15, dice que tenían las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y luego en el versículo 15, hermanos, también dice, mirad bien, hermanos, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, este es el contexto, hermanos, en cuanto al carácter que los hermanos estaban desarrollando, y era un carácter negativo a quienes se les dice, hermanos, aunque ustedes están camino a endurecer su corazón por la falta de fe, hermanos, aunque ustedes están siendo hechos tardos para oír, aunque se están haciendo perezosos, aunque su ánimo se está cansando, aunque ustedes tienen ya las manos caídas y las rodillas paralizadas, ya han entrado en un estado de amargura, ustedes tienen la posibilidad, tienen la confianza y tienen la libertad de entrar al lugar santísimo para poder hacer de ustedes ese recurso y salir de esa condición. Salgan de esa condición. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces el ser humano en todos los aspectos y áreas de su vida, muchas veces se enfoca en lo que no tiene. Y cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, descuidamos lo que sí tenemos y empezamos a idealizar. Y cuando nosotros idealizamos, esa manera de ver las cosas, hermanos, nos va a defraudar, nos va a decepcionar, porque pensamos que un carro nuevo va a satisfacer mis necesidades. Y cuando tenemos el carro nuevo, nos damos cuenta que ha traído más responsabilidades luego que beneficios. Y ahora estamos preocupados qué hacer con eso que pensábamos que era la solución a nuestros problemas. En el asunto espiritual, también los hermanos, en base a la persecución que estaban sufriendo por causa de los judíos y también a causa de la falsa doctrina del judaísmo, los hermanos pensaron que quizás retroceder era la solución. Y al retroceder estaban dejando a un lado los recursos divinos, los recursos que Dios había puesto a su disposición para poder ser intensos en el servicio a Dios, para seguirse consagrando a Dios, para seguir creciendo, hermanos, madurando en la fe. Y entonces estos hermanos estaban en un grave riesgo. Por eso el escritor a los hebreos les dice, hermanos, tenemos libertad, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Ahora, el pasaje también, hermanos, nos da más información con respecto a quién hizo posible, hermano, que tengamos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Quién hizo posible que podamos tener confianza para entrar? Y note, hermano, no es acercarse solamente, no es aproximarse, es entrar
al lugar santísimo. Y ahorita vamos a ver, hermanos, qué significa entrar, tener esa confianza y de qué nos beneficia entrar al lugar santísimo. Pero lo primero que quiero ver es esto. ¿Quién hizo posible, hermano, que tengamos libertad para entrar al lugar santísimo? Y la respuesta, hermanos, dice el versículo 19, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Camino nuevo, otras versiones dicen, ese camino que nos inauguró el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién hizo posible, hermanos? ¿En quién tenían los hermanos la posibilidad y en quién tenemos nosotros la posibilidad de poder entrar al lugar santísimo? Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que inaugura ese camino vivo, hermano, a través del velo, esto es, de su carne. Por eso es significativo que una de las cosas que sucedieron cuando el Señor Jesucristo murió es que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, hermanos, enseñando que ahora había una libertad, había una confianza, había un camino que no se había inaugurado, que no existía bajo el antiguo pacto y bajo, hermanos, el régimen judaico, sino ahora en Cristo, a través de su obra en la cruz, a través de la sangre que Él derramó. Y cuando hablamos de la sangre estamos hablando de la vida de Cristo ofrecida en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que usted y yo tengamos el recurso de poder tener libertad para entrar al lugar santísimo. Por eso en el capítulo 9, hermano, hablando el escritor a los hebreos con respecto a lo que eran las figuras, las sombras de lo que habría de venir a ser la realidad, la substancia en Cristo, hermano, dice en el capítulo 9, hablando del versículo 1 al versículo 6, cómo estaba dispuesto el santuario terrenal, cómo era que estaba, hermanos, arreglado el santuario terrenal. Dice en el verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, notemos esto, hermano, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por eso cobra sentido, hermanos, y cobra importancia y relevancia. Y esto es maravilloso, esto es glorioso, esto es divino, que el escritor les diga a los hermanos, ustedes tienen libertad para entrar al lugar santísimo, porque bajo el antiguo régimen judío no había la posibilidad para nadie de entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, y una vez al año entraba al lugar santísimo, y lo tenía que hacer con sangre, porque tenía que ofrecerla en el propiciatorio que estaba, hermanos, en el arca del pacto, para ofrecer esa sangre por los pecados de ignorancia del pueblo y por los de él mismo. Es decir, nadie tenía acceso, nadie tenía confianza, nadie tenía libertad para entrar al lugar santísimo. Estaba vetado el lugar santísimo, hermano. Ahora, ¿qué significaba y qué significa, hermanos, tener acceso al lugar santísimo, poder tener libertad? Lo que pasa que en el pensamiento judío, hermano, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con aquella sangre para derramarla sobre el propiciatorio, porque en el pensamiento judío ellos pensaban que allí en el arca del pacto, sobre el propiciatorio, estaba Dios, y que el sumo sacerdote tenía que llegar a la presencia de Dios
con la sangre de los animalitos para ofrecerla por el perdón de los pecados del pueblo y los de él. Entonces lo que significa, hermanos, tener acceso al lugar santísimo es tener libertad para entrar a la presencia de Dios ahora. No solamente cuando vayamos a la vida eterna, sino ahora, hermanos, en estos momentos tenemos libertad para acercarnos al lugar santísimo, para entrar al lugar santísimo. ¿A qué? Pero bueno, en oración a Dios, en adoración a Dios, en servicio a Dios y por último en la eternidad, cuando vayamos a morar al hogar eterno de nuestra alma, hermano. Esa es la bendición. Tenemos esa libertad, hermano, para entrar al lugar santísimo, lo que no había bajo el antiguo pacto. Ahora, ¿por qué solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y con sangre de animales? Mire, hermanos, en el verso 8, el Espíritu Santo nos va a interpretar y nos va a explicar por qué. Y dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Que mientras existía el velo, hermanos, que separaba el lugar santo donde los sacerdotes entraban continuamente para oficiar el culto, y que separaba el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba para ofrecer la sangre por la expiación de los pecados del pueblo y los de él. El Espíritu Santo dice que aún se tenía que estar haciendo eso porque aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del santuario estuviera en pie. Y esto es muy significativo, hermano. Es decir, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y ahora, hermanos, ya no existe lugar santo y ya no existe lugar santísimo, sino ahora hay una libertad para entrar y es una sola habitación, hermano. Por eso la iglesia está conectada con el cielo, hermanos. Por eso la iglesia es el reino de los cielos. Y cuando nosotros adoramos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Es lo que dice el versículo 11, dice, verso 9, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que practican este culto, ya que consiste solo de comida, de bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, note usted, hermano, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cómo se refiere ahora, hermanos, a ese tabernáculo celestial? Por el más amplio y perfecto. Es decir, ya no existe limitación, hermano. Ya no está el velo que limitaba al lugar santísimo, a la entrada solamente del sumo sacerdote. Ahora, pensemos algo, hermano. El sumo sacerdote tenía que entrar con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero él entraba, hermanos, con la sangre de animales, es decir, no por sus méritos propios. O sea, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, hermanos, pero no por sus méritos propios. Pero Cristo, hermanos, dice el versículo 12, y no... Verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora nuestro Señor Jesucristo entró como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero no con sangre de animales, sino con su propia sangre, por sus propios méritos. Y al entrar al lugar santísimo, hermanos, ahora Él ha obtenido eterna redención. Lo que no podía suceder bajo el antiguo pacto, ahora, hermanos,
a través de Cristo, a través de su obra en la cruz, Él ha obtenido eterna redención. Por eso es importante que la declaración, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. No perdamos de vista eso, hermano. En toda nuestra vida no perdamos de vista eso, porque pensemos a quién se les dijo. Entonces, cuando usted y yo, por alguna situación de la vida, nos sintamos desanimados, decepcionados, heridos, lastimados, no vayamos atrás, hermano. Aprovechemos que tenemos libertad y confianza para acercarnos al lugar santísimo y aprovechar los recursos que Dios tiene para nosotros, hermano. ¿Qué más, hermano? ¿Quién hizo posible esto? ¿Y por qué se tiene esa libertad? ¿Quién hizo posible esto y por quién tenemos esta libertad? Bueno, en el capítulo 2, hermano. En el capítulo 2. En el versículo 14. Vemos que el Señor Jesucristo hizo los méritos para que podamos tener esa libertad. Verso 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 17, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aprovechemos, hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo al hacerse como uno de nosotros y morir en la cruz, hermano, por cada uno de nosotros, para que ahora nosotros seamos librados del temor a la muerte, para que ahora, hermanos, nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y para que podamos ser ayudados por aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nos puede ayudar en nuestras tentaciones, en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Por lo tanto, podemos concluir, hermanos, que tenemos todos los recursos para ser fieles a Dios hasta la muerte. Por ese recurso que Cristo logró en la cruz del Calvario de darnos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero también quiero ver, hermanos, ¿para qué me sirve a mí? ¿Para qué les servía a estos hermanos esa libertad de poder entrar al lugar santísimo? ¿Cuál era el provecho? ¿Cuál era la utilidad? ¿De qué les era útil, hermano? Bueno, ellos deberían aprovechar el servicio de Cristo, porque no solamente el Señor Jesucristo, hermano, hizo un servicio para toda la humanidad al morir en la cruz del Calvario, sino al ser nuestro sumo sacerdote y haber traspasado los cielos y sentarse a la diestra del trono de la majestad en las alturas, Él todavía sigue dándonos un servicio a cada uno de nosotros. Él todavía sigue sirviéndonos y nos sigue sirviendo, hermanos, como nuestro sumo sacerdote. Como nuestro sumo sacerdote. Ve al capítulo 4, hermanos, de ahí de Hebreos, y en el versículo 14. Por tanto,
Y si usted lee todos los 13 capítulos de la carta a los Hebreos, se va a dar cuenta, hermano, que el escritor argumenta y concluye. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora con esta enseñanza? Y en el capítulo 4, verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, hermanos, no hay nada que nosotros hagamos que pueda tentar con nuestra salvación o contra nuestra santidad, que el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, no pueda ayudarnos a superar. Lo que usted quiera, cualquier pecado, cualquier debilidad, cualquier necesidad, nuestro gran sumo sacerdote tiene los méritos y los recursos para ayudarnos, hermanos, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, es alguien que se compadece de nuestras debilidades, porque Él pasó por lo mismo. Así es que si tenemos esta ayuda, hermanos, si tenemos este servicio de Cristo, ¿cuál es la invitación según el versículo 16? Pues acerquémonos, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, hermanos, con confianza al trono de la gracia. Lo que no podía suceder bajo el antiguo pacto, que no había acceso al trono de la gracia, ahora a través de Cristo, hermano, tenemos la confianza de acercarnos al trono de la gracia. Y mire qué vamos a encontrar en el trono de la gracia. Vamos a alcanzar misericordia. Y la misericordia es la compasión de Dios para aquellos que están sufriendo, pero que se expresa en hechos de proveer los recursos necesarios y eficaces para que aquella persona pueda salir adelante. Esa es la misericordia de Dios. Y también vamos a encontrar gracia, poder, ayuda en el momento oportuno. Dios nunca llega después, nunca llega antes. Él llega en el momento oportuno, hermano. Entonces tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y tenemos libertad para entrar al lugar santísimo para aprovechar el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermano, ¿cuál es la invitación? Si volvemos al capítulo 10, ¿cuál es la invitación, hermano? Ahora que vimos todo esto, el escritor a los Hebreos nos va a dar algunas exhortaciones que también las vamos a ver. ¿Cuál es la invitación, hermano? En el versículo 21 del capítulo 10. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, la exhortación, la invitación es, pues acerquémonos, hermanos, pero también hay algunos requisitos, hermano. Tenemos que cumplir con los requisitos para beneficiarnos de poder entrar al lugar santísimo. Nos podemos acercar, pero debe ser con corazón sincero. Y un corazón sincero, hermano, es aquel corazón que está libre de impurezas, es aquel corazón que está libre de hipocresía, y es aquel corazón que solamente pretende con expresiones externas impresionar.
La vida cristiana, hermanos, no consiste solamente en apariencias. No existe solamente, no debemos vivir en la hipocresía. Debemos llevar una vida cristiana genuina. Debemos enaltecer nuestra profesión. Y nuestra profesión es que declaramos de quién somos, a quién servimos y hacia dónde vamos, hermano. Por eso el escritor a los hebreos les dice a estos hermanos: acérquense, hermanos, pero que sea con corazón sincero, que sea con plena certidumbre de fe, es decir, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es echada de un lado para otro. Necesitamos acercarnos, pero acercarnos correctamente. Pero también dice el versículo: y purificados los corazones de mala conciencia, hermano. ¿Qué es la conciencia? Pues la conciencia no es otra cosa que el conocimiento del ser humano que tiene de quién es, de sus actos y a quién sirve. Esa es la conciencia, y esa conciencia debe estar limpia, hermano. Necesitamos saber quiénes somos ahora que estamos en Cristo. Necesitamos estar conscientes de los actos que merece y que reclama el llevar el nombre de Cristo. Y debemos saber, hermano, a quién servimos. Debemos saber exactamente a quién servimos. El apóstol Pablo decía: porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos a Él. Esa es la convicción, hermanos, que nosotros debemos tener. Por eso el escritor a los hebreos, después en el capítulo 11, tiene que hablar de la fe. Pero también dice: lavados los cuerpos con agua pura. Y esto hace referencia, hermanos, al bautismo. Si usted tiene acceso al trono de la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo, pero usted tiene que ser bautizado para que usted sea lavado de sus pecados. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero también el escritor dice en el verso 23: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿A quién servimos, hermanos? ¿Qué conciencia tenemos? ¿Cuál es el Dios al que yo sirvo? Y por lo menos aquí el escritor a los hebreos les dice cuál es la característica que distingue a ese Dios que ellos deberían estar sirviendo. Es un Dios fiel. Es un Dios fiel, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Su naturaleza es fidelidad, hermano. Y los que le servimos necesitamos también mantenernos firmes y sin fluctuar. Firmes y sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Fíjese bien, la profesión de nuestra esperanza. La esperanza, hermano. ¿Qué es la esperanza suya y mía? Bueno, tiene que ver también con el lugar santísimo, hermanos. Mire, el capítulo 6 de Hebreos, acerca de la esperanza, en el versículo 18 y 19 y 20, habla de la fidelidad de Dios cuando Él hace compromiso. Y dice el verso 18: para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no varían, que no cambian, que no sufren transformación, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Note usted: la cual tenemos como segura
y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde está, hermanos, afirmada el ancla de nuestra alma, que es la esperanza? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, allá está nuestra esperanza. Y Cristo, cuando nuestra vida se manifieste, entonces también nosotros nos manifestaremos con Él en gloria, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestro lugar de residencia eterno, hermanos, nuestra esperanza está anclada en el lugar santísimo, a donde entró nuestro Señor Jesucristo, y Él allá, hermanos, la afirmó. Él es nuestro precursor, Él es el que va adelante y luego le seguimos nosotros. Por eso necesitamos, hermanos, mantenernos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Luego volvemos al capítulo 10 y en el versículo 24, note, hermanos, dice, y considerémonos. Esto habla de responsabilidad colectiva, hermano. Ahora en el programa de predicaciones de nuestros hermanos predicadores de la congregación de la Colonia Alianza, hermanos, vamos a usar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de hablar de nuestras responsabilidades que nos son comunes en todos los pasajes que encontramos en la Biblia, de unos a otros. Porque esto no es de una persona, esto es de toda la iglesia, hermano. Todos podemos ayudarnos a todos. Todos podemos hacer un círculo virtuoso de tal manera que nos apoyemos unos a otros y que, hermanos, no nos destruyamos unos a otros. Porque cuando nosotros nos estamos criticando, cuando nosotros nos estamos poniendo tropiezo, hermanos, lo único que estamos haciendo es detener la obra de Dios. Y más adelante, mía es la venganza, dijo el Señor. La exhortación para aquellos que siguieran el camino de la apostasía, el Señor se iba a vengar de sus enemigos. Porque cuando nosotros, hermanos, nos metemos con la iglesia, cuando nosotros hablamos de manera peyorativa, cuando denigramos la iglesia, cuando exhibimos la iglesia, estamos lastimando la niña de los ojos de Dios. La iglesia es algo maravilloso, hermano. La iglesia es donde Dios tiene toda su atención. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Por eso el escritor dice, y considerémonos, tomémonos en cuenta unos a otros. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para chismear? ¿Para hablar? ¿Para exhibir a los hermanos? No, dice, considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Cuando yo piense en el hermano Camacho, yo voy a pensar en él para orar por él, para que mi hermano continúe en las buenas obras, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo nos ocupemos de ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque para eso nos hizo Dios, para eso nos creó Dios, para buenas obras. Los cristianos somos buenos. Los cristianos somos buenos y ejercemos, hermanos, una influencia positiva. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ya no hay sal para la sal. Por tanto, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo? Fíjese, hermanos, que nosotros cuando leemos del libro de los Hechos en adelante nos damos cuenta que cuando Dios habla de las reuniones de la iglesia, habla de reuniones colectivas y les da bastante importancia y relevancia a las reuniones de la iglesia. Yo no sé qué tan importante sea usted para las reuniones de la iglesia. No sé qué tan importante sea para usted las reuniones de la iglesia.
Pero mire, dice el versículo 25, no dejando de congregarnos. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se congregue. Entonces debemos estar pendientes de cuándo la iglesia se congrega. No dejemos de congregarnos porque a algunos ya se les hizo costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, la iglesia del primer siglo, hermanos, se juntaba para provocarse los unos a los otros, para tomarse en cuenta, para provocarse los unos a los otros al amor y a las buenas obras, porque ellos tenían en su mente que iba a venir un día. Hay un día. Y tal vez para los hebreos hay discusión sobre cuál día, si era el año 70 cuando iba a ser destruida Jerusalén o era la segunda venida del Señor Jesucristo. Pues cualquiera que sea, hermano, cuando hay una necesidad, la iglesia, cuando hay una expectativa, la iglesia tiene que estar reunida para estimularse al amor y a las buenas obras. Quiero ir terminando, hermanos, en el versículo 26 y 27. Todos los versículos que siguen hasta el 31, pero dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de devor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí, hermanos, en el contexto estricto de Hebreos, los adversarios eran aquellos que estaban camino a la apostasía. El pecado, hermanos, que ellos iban a cometer deliberado era ir hacia atrás. Como Dios le dijo en Jeremías al pueblo, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pero nosotros no somos de esos, hermanos. Fíjese el escritor a los Hebreos cómo termina esta exhortación, hermano, levantándole el ánimo a los hermanos. Mire el versículo 32. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos, y por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por lo tanto, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es bueno reconocer a la iglesia su esfuerzo, hermano. Aun cuando las cosas no marchen bien, uno de los recursos que tenemos para levantar el ánimo a la iglesia es decirle, acuérdense, hermano, vuelvan a pasar por su corazón las primeras cosas. ¿Se acuerdan? ¿Y saben por qué lo hacían? Porque tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Su mirada estaba en el galardón eterno. Sigan teniendo confianza, sigan caminando hacia adelante, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para preservación del alma. Hermano, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Cualquier cosa que usted necesite, ahí está el recurso. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted no es cristiano, también para usted es ese recurso. Lo que tiene que hacer es oír el evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados y por los de usted también, y que ahora Él, como sumo sacerdote, entró al cielo con su propia sangre y ha conseguido eterna redención. Así que ahora le toca a usted arrepentirse, le toca a usted pedir ser bautizado confesando el nombre del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios,
y bautícese para que sus pecados le sean perdonados. Si usted quiere, lo puede hacer en este momento. Muchas gracias, hermanos. Que pase una excelente noche.